Queridos estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video en relación a esta serie de videos que estamos viendo, a la cual hemos denominado perlas prefacultativas. Ya me conocen, mi nombre es Álvaro Pascual Ticonamani, soy su tutor y docente en las diferentes academias para el proceso de admisión a las diferentes facultades, ya sea la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, a la Facultad de Odontología, la Facultad de Bioquímica y Farmacia, ¿no? Que son muy importantes en relación a este tema que vamos a ver el día de hoy para su conocimiento. Esta perla prefacultativa, chicos y chicas, es la última que vamos a ver en relación a la célula. Nos vamos a olvidar de la célula. Vamos a entrar a la siguiente perla que ya va a estar relacionado con tejido. Vamos a hablar un poquito más de eso. Así que con esta perla prefacultativa damos por concluida la parte de la célula, ¿ya? Específicamente esta perla va dedicada para todos mis estudiantes que me lo han pedido para que terminemos con con toda la respiración celular. Este es el último paso, ya más o menos se darán cuenta de qué se trata, ¿ok? Sin nada más que decir, pues comencemos con esta perla prefacultativa, a la cual nosotros vamos a denominar fosforilación oxidativa. Ok, muchas veces en las clases que yo les imparto también les hablo de la cadena de transporte de electrones, pues es un paso de la fosforilación oxidativa. Comenzamos con esta perla prefacultativa, esta última perla prefacultativa, haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes cuando se aguantan la respiración? Estoy seguro que muchos de ustedes a los 30 segundos de haberse aguantado la respiración ya sienten mareos, quieren desmayarse, ya se sienten mal, ¿no? Es debido a específicamente este tema, a qué es lo que pasa con la mitocondria y la producción de energía, ya que si es que nosotros no estamos recibiendo la adecuada oxigenación, se detiene el proceso de formación de energía y obviamente si no hay energía las neuronas no funcionan y la persona se desmaya. Las células dejan de funcionar y dejan de cumplir con los diferentes procesos metabólicos que tienen. Entonces, la respiración, como vamos a ver después, tiene un papel muy fundamental a nivel de la mitocondria para producir energía, no solamente energía, para producir, por ejemplo, calor, ¿no? Entonces, para empezar esta perla prefacultativa con esa introducción, también debemos saber otra parte que ya lo hemos visto en clase, lo hemos visto en temas posteriores, les han enseñado en el colegio, que son las famosas mitocondrias. ¿Cuáles son las partes que tiene la mitocondria? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver específicamente? Pues es esta de acá, ¿no? Esta imagen que nosotros tenemos acá. La típica mitocondria, ¿no? Que se parece mucho a lo que son las bacterias. Posee una membrana mitocondrial externa, así como hay una membrana mitocondrial externa, también hay una membrana mitocondrial interna. Así, entre estas dos membranas se forma un espacio que es el espacio intermembranal o intermembranoso, ¿ok? Que es muy importante, que cobra mucha relevancia. Luego tenemos la matriz mitocondrial que se encuentra por dentro de la membrana mitocondrial interna, donde se producen los diferentes pasos que en un momento les voy a mencionar. Y luego tenemos los famosos ahí gránulos, el ADN mitocondrial y los ribosomas para la producción de proteínas. Ahora bien, nosotros debemos recordar que los diferentes pasos de la respiración celular se producen en diferentes partes y eso se los he recalcado mucho en clase. La primera parte, es decir, la primera mitad o la mayoría de los textos dice que la glucólisis se produce en el citosol. En otros textos van a encontrar que la mitad de las glucólisis, es decir, las primeras 5 reacciones, se producen en el citosol o en el citoplasma y las otras 5 reacciones, la segunda parte de la glucólisis, se produce en la matriz mitocondrial. Recordemos que después de haber roto la glucosa con esa historia del matrimonio que les hablaba en esa perla prefacultativa, ingresamos a la matriz mitocondrial y se produce el siguiente paso. Obtenemos el piruvato y ese piruvato, a través del segundo paso de la respiración celular, es decir, la descarboxilación o decarboxilación oxidativa, se forma el acetilcoenzima A. Ese segundo paso se produce en la matriz mitocondrial, ¿ok? Muy importante que nosotros sepamos eso, ¿ok? El tercer paso, después de que se forma el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs y da vueltas y vueltas también en la matriz mitocondrial. Entonces, el tercer paso para la formación de energía es el ciclo de Krebs y se produce en la matriz mitocondrial. Ahí viene la pregunta que siempre les decía, ¿no? La cadena de transporte de electrones, ¿dónde se produce? Entonces, la mayoría me respondía en la matriz mitocondrial, pues la respuesta correcta es en la membrana mitocondrial interna que tenemos acá, porque en la membrana mitocondrial interna, como podemos ver en esta imagen o en esta otra imagen, se encuentra una serie de proteínas que van a permitir cambiar
todos esos compuestos que hemos formado en la glucólisis, en la decarboxilación oxidativa, en el ciclo de Krebs, es decir, el NAD y el FAT, se intercambian. Siempre les doy esta analogía de que el NAD y el FAT son como moléculas, son como dinero de alacitas. No sirven, no tienen utilidad, ¿verdad? O son como el dinero del monopolio, que tampoco tienen utilidad. Pero ¿qué pasa si es que esta membrana mitocondrial interna es como un banco que nos intercambia ese dinero y al final nos va a dar energía real? ¿Ok? Son como monedas de alacitas que luego se intercambian por monedas reales. Específicamente por esta moneda de energía que es el ATP. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Entonces continuamos con la siguiente parte. ¿Qué importancia cobra el espacio intermembranoso intermembranal? Es un lugar donde se van a almacenar los hidrogeniones y va a servir como un almacenamiento, como una batería, ¿ok? Aquí guardamos energía y gracias a esta energía vamos a formar el ATP, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos, los lugares que nos importan de la mitocondria es la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial interna, ¿no? Que son lugares muy importantes, además del espacio intermembranal. Ahora bien, recordemos todo eso. Hemos hablado de la glucólisis, hemos hablado del ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Todo eso tiene la finalidad de formar los famosos NADH y también los FATH2, ¿no? Que se han formado, han dado vueltas a través de la ruptura de la glucosa. En la decarboxilación también se ha formado el NADH, por ejemplo. Entonces todos esos metabolitos, bueno, todos esos compuestos se van quedando en la matriz mitocondrial y tienen que ser cambiados, como les menciono acá, ¿ok? Y eso lo hacen a través de un proceso que relativamente es complejo, pero bueno, vamos a adentrarnos en esto. Primero, la fosforilación oxidativa, chicos, tiene estos dos componentes. El primer paso que les voy a hablar, que es la conversión de estos NADH en NAD, y la formación la expulsión de los hidrogeniones al espacio intermembranal, ¿ok? Ese es el primer paso, que es la cadena de transporte de electrones. Como podemos ver, los electrones van a ir pasando de una proteína a otra proteína, como vamos a ver acá, y va a ir bombeando hidrogeniones. Y por último, luego tenemos el siguiente paso, que es la quimioósmosis, ¿ok? Que es la devolución de estos hidrogeniones a la matriz mitocondrial, ¿ok? Es como una corriente de un río. Se abre un canal y a través de esta bomba, como una turbina, se va a ir formando el ATP, ¿ok? El primer paso, que sería la cadena de transporte de electrones, es el bombeo hacia la parte del espacio intermembranal, y la quimioósmosis es el retorno de estos hidrogeniones que van a permitir la formación de ATP. Hasta ahí estoy seguro que todo está más o menos que claro. Y bueno, tenemos que entender esto, ¿no? En su libro van a ver de que mucho de lo que estoy explicando se salta, y sé que muchos de los estudiantes van a tener conocimiento pues muy vago, muy básico, y muchos de ellos no lo entienden, ¿ok? Entonces con este video, con esta perla prefacultativa, espero que se esté comprendiendo lo más posible este tema de la fosforilación oxidativa, ¿ok? Entonces continuamos con la siguiente parte, sería esta de acá. Nos centramos en esta imagen. Hemos visto que tenemos la membrana mitocondrial externa, aquí tenemos el citoplasma, el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial, ¿ok? Para que se produzca esta cadena de transporte de electrones, la misma palabra les está dando la respuesta. Es una cadena donde se van a transportar electrones a través de estas proteínas de la membrana mitocondrial interna, ¿ok? La primera proteína, y vamos a ver este complejo de acá, esta imagen de acá, van a ver de que se habla de diferentes complejos, ¿ok? Específicamente 4. Van a encontrar en algunos libros tal vez de que se habla de un quinto, que es este de acá. Pero vamos a hablar de específicamente, como su libro habla, de 4 complejos, ¿ok? El primer complejo es el famoso complejo NAD deshidrogenasa, ¿ok? Y como el nombre lo menciona, esos NADs que se han formado en el ciclo de Krebs, en la decarboxilación oxidativa, se unen a este complejo, ¿ok? Tienen esa afinidad. Entonces, lo que hemos mencionado, ¿no? La sustancia al inicio está reducida, se tiene que oxidar, por eso también se llama el paso fosforilación oxidativa. Se oxida y finalmente se forma este compuesto. Se liberan los hidrogeniones y estos hidrogeniones y electrones los electrones tienen que ir pasando de proteína a proteína y los hidrogeniones se van bombeando al espacio intermembranal, ¿ok? En el primer complejo, o en el complejo que se llama NAD deshidrogenasa, se bombean desde la matriz al espacio intermembranal 4
hidrogeniones, ¿ok? Que eso quede muy claro. ¿Qué pasa después? Como podemos ver, el complejo 2 no es un complejo que traspasa toda la membrana, ¿ok? Este complejo tiene el nombre de succinato deshidrogenasa. Y recuerden por las historias del ciclo de Krebs y demás que les daba en clase y también en la perla de ciclo de Krebs, el succinato es tacaño. Le encanta el FATH2 porque solamente forma 2 ATPs, como vamos a ver después, ¿ok? Entonces, el FATH2 tiene afinidad por este complejo, el complejo succinato deshidrogenasa, y se une a este. Pero lamentablemente, ya que no tiene, ya que este no traspasa toda la membrana, no puede bombear los hidrogeniones, ¿ok? Entonces no bombea los hidrogeniones. Aquí tenemos un complejo Q, el complejo ubiquinona, que permite el paso de los electrones del complejo 1 al complejo 3, ¿ok? O del complejo 2 al complejo 3, ya que aquí no se bombean hidrogeniones, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa, el FATH2 se une y pasa directamente sus electrones al complejo 3. El complejo 3 se llama, bueno, tiene el nombre de complejo BC1, ¿ok? Es un complejo que tiene citocromos al igual que un complejo 4, van a leerlo en eso también en otros textos. Y para ir terminando, ¿no? El complejo 4 tiene el nombre de citocromo oxidasa, ¿ok? O también el complejo A1, A3, ¿ok? También lo conocen así. Ahora, ¿qué es lo que pasa, chicos, en este complejo? El complejo 3, como nosotros podemos ver, sí traspasa toda la membrana plasmática, bueno, toda la membrana de la membrana mitocondrial interna y bombea los hidrogeniones, ¿ok? Bombea estos hidrogeniones, los libera al espacio intermembranal y específicamente saca 4 hidrogeniones, ¿ok? Entonces, hasta el momento vamos por ahí. Los electrones llegan cansados, chicos, y llegan al complejo número 4. Y como los electrones ya están desgastados, solamente en este complejo se van a liberar 2 hidrogeniones al espacio intermembranal. Hacemos el recuento total, ¿ok? En el complejo 1 hemos visto que el NAT se une, bombea 4, en el complejo 3 bombea 4 y en el complejo 4 bombea 2. Entonces 4 más 2 hacen un total de que el NAT ha bombeado 4, bueno, en este caso sería 4 más 4 más 2, 10 hidrogeniones, ¿ok? Al espacio intermembranal. Que eso quede muy claro. Mientras que el FATH2 se ha unido al complejo 2, solamente ha bombeado 4 hidrogeniones en el complejo 3 y ha bombeado 2 hidrogeniones en el complejo 4. 4 más 2 hacen un total de 6 hidrogeniones, ¿ok? Hasta ahí espero que haya quedado muy claro, que quede que el NAT ha bombeado 10 y que el FAT ha bombeado 6, ¿ok? Entonces ahí viene el chorrazo, como siempre les digo en las clases, ahí viene este complejo número 5, también se llama ATP sintasa, que es un complejo que hace todo lo contrario a lo que han hecho los otros complejos, les ha costado mucho. Este hace totalmente lo contrario, ¿ok? Bombea los hidrogeniones del espacio intermembranal que se encontraban en alta concentración, hace que ingresen de nuevo a la matriz mitocondrial, ¿ok? Y estos funcionan como una turbina, ¿ok? Ingresan los hidrogeniones y el ADP que se encontraba acá se fosforila, por eso el título es fosforilación oxidativa, se fosforila y forma el famoso ATP que nosotros conocemos, ¿ok? Es como una turbina, ingresa y forma ATP. Y ahí viene la pregunta, chicos, ahí viene la pregunta de que ¿por cuántos hidrogeniones bombeados se forma una molécula de ATP? Y específicamente es por 4. Por 4 hidrogeniones que han ingresado se forma una molécula de ATP. Y si hacemos la regla de 3, recordemos que el NAT ha bombeado 10 y, en total. Y recordemos que también la regla nos dice que por cada 4 que se han bombeado se forma una molécula de ATP. Entonces hacemos esa regla. Tenemos 10 y acá tenemos 4, 1. Entonces hacemos la regla de 3 y nos sale 2.5. ¿Ok? Eso ya es más matemática, ¿no? Entonces, lo que siempre les enseñaba en clase, lo que nosotros siempre veíamos, aquí tiene una explicación muy lógica. Decíamos que el NAT forma indirectamente 3 ATPs, pero lo lógico, lo real es que forma 2.5. Pero nosotros lo redondeamos a 3, ¿ok? ¿Qué pasa con el FAT? Ha bombeado 6. Pero recordemos que la regla de que cada 4 se forma 1, el FAT en sí forma 1.5 moléculas de ATP porque se han bombeado 6, ¿ok? Hacemos esa regla de 3 y nos sale 1.5, pero nosotros lo redondeamos a 2. El NAT forma 3 ATPs porque ha bombeado 10 hidrogeniones al espacio intermembranal y el FAT ha bombeado 6, entonces formaría 1.5, ¿ok? Y redondeando serían 2, ¿no? Entonces, ese segundo paso que hemos visto al final es la famosa quimioósmosis y es la última parte de su texto, lo que les habla y demás, ¿no? Hasta aquí
ya estaría concluida la formación de energía porque ya hemos formado ATP, pero queda una duda más, estoy seguro en todos ustedes. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado con todos los procesos, con toda la respiración celular, con la ruptura de la glucosa que hemos comido? No sé, hemos comido un silpancho, hemos comido un fricasé. Esa energía, esa glucosa que hemos consumido al final, ¿cuánta energía forma? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva, el recuento final, ¿ok? Esto es muy importante, chicos, porque aquí vamos a resumir todo lo que nosotros hemos visto con anterioridad. Hemos visto que la glucólisis era una molécula de glucosa de 6 carbonos y ha formado 2 piruvatos, 3 carbonos que era el papá y 3 carbonos que era la mamá. En el recuento final hemos visto de que solamente se formaban 2 moléculas de ATP, entonces eso es lo que anoto acá, 2 moléculas de ATP. Pero recuerden que también se han formado 2 NADH, uno por el papá y otro por la mamá. Entonces también dejamos estos 2 acá, ¿no? Este piruvato ha ingresado a la oxidación, es decir, ha ocurrido la decarboxilación oxidativa y se ha formado el acetilcoenzima A. Uno por el papá, uno por la mamá, aquí se formaba el NADH, ¿ok? Y en total eran 2, ¿no? Uno por el papá, uno por la mamá. Y ocurría también, pregunta de examen, la primera reacción de respiración celular, ¿no? Ocurría acá, en la oxidación del piruvato, ¿no? Muy importante. Entonces, estos 2 NADH eran el resultado final de la descarboxilación oxidativa. Perfecto. ¿Qué es lo que pasaba después? Pasaba el tercer paso, que era el ciclo del ácido cítrico, donde los resultados finales eran 2 GTPs, que eran los primos del ATP. Recordemos eso, que al final se convierte en lo mismo, entonces son 2 ATPs. Aquí ocurría también la segunda reacción de respiración celular y también la tercera reacción de respiración celular, ¿no? Que en total formaban 4 moléculas de CO2. Pero eso no importa mucho a la producción de energía. El recuento final nos importa el NADH y el FADH2. Y recordemos que en una vuelta del ciclo de Krebs se formaban 3 NADH, ¿verdad? 3 NADH. Y un FADH, un ATP, 3 NADH y un FADH. Pero recordemos que una vuelta era del papá y otra era de la mamá. Entonces es el doble. 6 NADH, 2 FADH2 y 2 GTPs o 2 ATPs. Lo convertimos en ATP en base a lo que anteriormente hemos visto. En la glucólisis 2 ATPs no se convierten, ahí están los 2 ATPs. Recordemos que el NAD, una molécula de NAD, forma 3 ATPs, entonces 3 por 2 son 6 ATPs. En la glucólisis se han formado 8 moléculas de ATP. En la decarboxilación oxidativa se han formado 2 NADs. Un NAD forma 3 ATPs, 3 por 2, 6 ATPs. ¿Okay? En el ciclo de Krebs se han formado 6 NADH. Recordemos que un NADH formaba 3 ATPs. 6 por 3, 18 ATPs. ¿Qué pasa con el FADH? Se ha formado 2 moléculas de FADH2. Y recordemos que el FADH2 forma, redondeando, 2 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. Y finalmente 2 GTPs, eso hemos dicho que es lo mismo que el ATP y aquí está. Si sumamos todo lo anterior, tenemos las 38 moléculas de ATP que se han formado desde la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa con el paso con el bombeo de estos hidrogeniones al espacio intermembranal, ¿no? Eso es muy importante que nosotros lo recordemos, chicos. ¿Por qué? Porque siempre suele ser pregunta de examen. Yo les he dicho a mis estudiantes que se memoricen esta tabla de acá porque esto es la parte más resumida de todo lo que hemos visto en relación a la fisiología celular. ¿Ok? Entonces, sin nada más que decir, chicos, cualquier duda, pregunta, sé que estas perlas son muy básicas, muy rápidas, videos muy cortos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda, pregunta, no duden en escribirme a mi correo o en todo caso a mi número de celular. Todo esto lo pueden encontrar en los libros que yo tengo de biología, que me ahondo un poco más en esto, en los nombres, cómo se forman y demás, y alguna que otra mnemotecnia, y también el libro de anatomía. Si es que quieren adquirir los libros, pueden comunicarse a su número. Y hasta aquí, pues chicos, olvídense ya de la célula, ya hemos visto la célula. A partir de aquí vemos el tema nuevo de histología, nos vamos a centrar en la sangre, en el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, muscular, nervioso y demás, ¿ok? Muchas gracias por ver hasta acá las perlas prefacultativas. Esta es una perla prefacultativa añadida a las que ya he visto anteriormente. Esta no la tenía planeada hacer, pero mis estudiantes me pidieron que haga el video. De todas formas, ellos pueden aclarar dudas y demás en clase. Los que no son mis estudiantes y apoyan el canal pueden hacerlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder, ¿ok? Muchas gracias a aquellas personas que han comprado el libro, también les agradezco mucho.
de corazón que también he recibido muy bonitas palabras de ustedes y demás. Entonces yo lo único que puedo hacer es entregar el conocimiento que tengo y siempre aclarar las dudas, que siempre las hay, ¿no? Sin nada más que decir, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente perla prefacultativa.